Capítulo 11. Sexualmente fiel y puro. Hay 3 ingredientes esenciales para todo noviazgo y matrimonio de acuerdo con el plan de Dios: amor, confianza y fidelidad. La fidelidad en la pareja. Hace tiempo, una jovencita habló con una amiga de mi esposa y le confesó: yo no quiero casarme porque no podría confiar en mi marido. Me gustaría tener un hijo a quien amar y cuidar, pero sin el compromiso del matrimonio. Yo mismo he conversado con muchísimos muchachos y chicas que me han dicho palabras similares porque se sienten inseguros de la fidelidad de sus novios. Qué triste. Triste, pero es real en nuestro mundo de hoy en día. Hay una gran cantidad de jóvenes y mayores que son de total falta de confianza porque son infieles de corazón. Hay quienes aseguran ser cristianos y son infieles, ya que los criaron en un ambiente de infidelidad e inmoralidad. Estos jóvenes creen, y lo creen con sinceridad, que tienen el derecho de ser infieles en el noviazgo y en el matrimonio. En la palabra de Dios encontramos directivas muy precisas. La Biblia dice: esta es la voluntad de Dios, que sean santos y puros. Eviten por todos los medios los pecados sexuales. Los cristianos deben casarse en santidad y honor, y no en pasión sensual, como lo hacen los paganos en su ignorancia de las cosas de Dios. Y esta es también la voluntad de Dios, que nadie cometa desvergüenza de tomar a la esposa de otro hombre, porque, como ya solamente se lo había dicho, el Señor castiga con rigor este pecado. Dios no nos ha llamado a vivir en impureza, sino en santidad. El que se niegue a observar estas reglas no desobedece las leyes humanas, sino las leyes de Dios, quien es el que da al Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del versículo 3 al 8. La fidelidad para con el otro es uno de los pilares en un hogar feliz. En el plan soberano de Dios, un hombre, solo uno, y una mujer, solo una, se unen en matrimonio hasta que la muerte los separe. El Señor Jesús advirtió: ningún hombre debe separar lo que Dios juntó. Mateo capítulo 19, versículo 6. ¿Cómo se vence la tentación? Vivimos en un mundo lleno de tentaciones, así que es justo preguntarnos cómo podemos ser felices para toda la vida. Es allí donde interviene el poder de Cristo. Esa es la clave. La Biblia dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Sin embargo, ¿cómo puede Cristo darme fortaleza si estoy en la tierra y Él en el cielo? Sucede que vive Cristo en mí. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Por lo tanto, si todo lo puedo en Cristo y vive Cristo en mí, yo tengo poder y tú tienes poder para ser fiel. Fiel sexualmente, fiel con el pensamiento. Y cuanto más fiel es uno a la otra persona, más feliz es. Recordemos las palabras del Señor Jesús: dichosos los de limpio corazón, porque verán a Dios. Mateo capítulo 5, versículo 8. Por otra parte, podemos pecar sin llegar al hecho en sí. El Señor nos advierte que es posible cometer inmoralidad sexual con la codicia del corazón. ¿Acaso alguno de nosotros no ha sentido alguna vez la tentación de codiciar? De eso también debemos protegernos. La ley de Moisés dice: no cometerás adulterio. Pero yo digo, cualquiera que mira a una mujer y la codicia, comete adulterio con ella en el corazón. Así que, si uno de tus ojos te hace codiciar, sácatelo. Mejor es que te lo saques
a que seas arrojado de cuerpo entero al infierno. Mateo capítulo 5 del versículo 27 al 29. ¿Qué significa eso de sacarnos un ojo si nos es ocasión de tentación? Significa que debemos tomar drásticas medidas precautorias. El primer paso es reconocer nuestra debilidad y no pretender ser fuertes. Debemos ir a Dios de rodillas y decirle: Señor, yo soy débil y Satanás es fuerte. Aún así, me rindo a ti y voy a pedir que me dirijas y controles mi vida porque no quiero ceder a la tentación. Cuando en nuestra vida hubo momentos en que evitamos pensamientos impuros, codicias tontas y otras tentaciones, no han sido esos momentos dichosos. Cuando hay fidelidad, no hay nubes negras entre novios y esposos, y a nosotros nos crearon para ser fieles. La inmoralidad. Si alguien es sexualmente infiel de manera constante y se llama a sí mismo cristiano, su cristianismo hace dudar. El Señor Jesús afirmó que a los cristianos los reconocerían por sus frutos. Mateo capítulo 7, versículo 16. Además, hay una condenación bíblica muy precisa. La Biblia dice: Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. Hebreos capítulo 13, versículo 4. La inmoralidad no es algo superficial que podemos pasar por alto con facilidad. Tampoco podemos hacernos eco de la canción que dice: un tropezón cualquiera da en la vida. Ese mal llamado tropezón va a costar años de infidelidad, noches de desvelo y una conciencia sin paz. Si bien es cierto que cuando hay un corazón quebrantado, Dios perdona, las consecuencias siempre se pagan. Es triste cuando un joven llega al matrimonio después de haber sido infiel. Esa infidelidad traerá consigo un lastre difícil de echar a un lado. Dios dijo: no se engañen ustedes. Nadie puede desobedecer a Dios y quedar impune. El hombre siempre recogerá lo que siembra. Si siembra para satisfacer los apetitos de su naturaleza humana, estará plantando la semilla del mal y sin duda recogerá como fruto corrupción y muerte. Pero si planta lo que agrada al Espíritu, cosechará la vida eterna que el Espíritu Santo le da. Gálatas capítulo 6 del versículo 7 al 8. Fiel ahora y siempre. Mientras esperas que llegue esa persona de tus sueños que Dios te ha preparado, toma la decisión de que con el poder de Cristo siempre le seas fiel. Al hacer esta resolución, sentirás alegría interior, libertad, valor, nuevas fuerzas y la certeza de ser la persona que Dios quiere que seas. La pureza de tus miradas, de tus actitudes y de tus palabras serán prueba suficiente de tu amor. Tenlo en cuenta. Fuera de moda. Hay ciertas restricciones que son imprescindibles para que el noviazgo conduzca a un matrimonio feliz. Dichas limitaciones son casi siempre de orden sexual. Leímos en Gálatas capítulo 6 versículo 7 que nadie que desobedezca a Dios quedará impune, sino que recogerá lo mismo que sembró. Son palabras fuertes, pero a la vez medicina saludable. Vivimos en un mundo corrompido, lleno de tristeza, amargura, desavenencia y toda clase de males. La Biblia diagnostica que la enfermedad es el pecado, un cáncer espiritual que nos ha infectado a todos. Por tal motivo, ese cáncer debe tenerse en cuenta durante el noviazgo. Hay jóvenes que se molestan y algunos se enojan mucho cuando sus padres, por protección y amor, les imponen ciertas restricciones en el noviazgo. Cuando dichos límites son normales y razonables, sin duda son para nuestro bien. Querido joven, por propia experiencia te digo que hay limitaciones dictadas por Dios, la lógica y la honradez, y conviene que nos atengamos a ellas.
Un joven que conocí le dijo a su padre: «Pero papá, ¿es que no me tienes confianza?» «Hijo», le contestó el padre, «te tengo tanta confianza como a mí mismo. ¿Cómo quieres que te deje correr el riesgo de caer en una tentación, sabiendo que si yo estuviera en tu lugar correría con el mismo riesgo?» Ese era el amor de un padre honrado que conocía la debilidad del ser humano y levantaba barreras para frenar pasiones, tal como lo deseaba Dios. ¿Cuáles son los límites? Joven amigo, si quieres ser sabio en la elección de la persona que compartirá tu vida en el matrimonio, mi consejo es que te abstengas de la impureza sexual. Hay caricias y manoseos que hacen imposible una decisión inteligente con respecto a tu pareja. Van a surgir dudas, temores y recriminaciones en el corazón del joven cristiano que permite ligerezas en el terreno sexual. El muchacho y la chica que viven vidas agradables a Dios oirán la voz en su corazón y su conciencia cuando cierto proceder no sea apropiado. Esto no está bien, no es la voluntad de Dios. Hay quienes tachan de anticuado el estándar divino en cuanto a la pureza sexual antes del matrimonio. Sin embargo, Dios en su amor ha establecido límites para nuestra protección. Cuando el Señor nos impone restricciones, lo hace para nuestro bien. Cuando Dios dice, no hagas esto o aquello, lo dice por amor, porque Dios es amor. ¿Cuáles son las consecuencias de apartarse de los límites sexuales? Preguntémosle al rey David. En el Salmo 38 describe los efectos de su propio pecado. David experimentó la agonía de la disciplina espiritual, el tormento físico, el aislamiento social y la ansiedad emocional. ¿Qué precio tan alto por un momento de pasión descontrolada? La medida divina de la pureza en las relaciones interpersonales lejos está de ser anticuada, aun cuando vaya contra la corriente del pensamiento de nuestro mundo civilizado. Dios nos exhorta: huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró con un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Primera de Corintios, capítulo 6, del versículo 18 al 20. No te permitas libertades en tu noviazgo, libertades de las que más tarde te arrepentirás. El Dios de amor te dice: consérvate puro. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 22. Puro de pensamiento y de conducta. Eso te hará feliz. Recordemos una vez más las palabras del Señor Jesús en el Sermón del Monte. Dichosos los de limpio corazón, porque verán a Dios. Mateo capítulo 5, versículo 8. Desarrolla convicciones bíblicas en las relaciones con personas del sexo opuesto. Solo entonces podrás disfrutar de la satisfacción que proviene de una relación centrada en Cristo y mantenida dentro de sus sabios límites de amor.